Hola, buenas tardes. En primer lugar, creo que hay que felicitar a Francesc y a Pep por la iniciativa, ¿no?, de poner en marcha esta jornada titulada Preparar el futuro y que nos abre una oportunidad para reflexionar y para debatir sobre los retos y las perspectivas del futuro en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana. Y yo creo que en este marco era pertinente, y así lo han considerado también ellos, incorporar una ponencia sobre la inteligencia artificial y sobre la robótica. Y tenemos la oportunidad de contar hoy con Vicent Botti, que es una voz autorizada en este ámbito y al que ya de entrada quiero agradecer su presencia y su participación. Y es cierto que debemos de reflexionar sobre los retos que nos plantea la inteligencia artificial y la robótica, y sobre todo porque algunas voces también autorizadas y desde el ámbito de la economía plantean que España crecerá el doble con inteligencia artificial que sin ella, y además que tendríamos un gran coste de oportunidad si no somos capaces de adoptar una estrategia de inteligencia artificial, pero no solo en el ámbito de la economía, del crecimiento económico, sino también del bienestar, porque estaríamos perdiendo oportunidades en la medicina, en la ciencia y en la educación. Y creo que hay dos grandes debates que nos van a ir acompañando en el ámbito de la inteligencia artificial en estos próximos años. Uno de ellos es el debate sobre la ética, la aplicación de la explotación de los datos, toda la información que existe y que es necesaria para mejorar nuestro posicionamiento, para mejorar la utilización de la inteligencia artificial también en el ámbito de la mejora social. Y, por lo tanto, tenemos ahí un debate entre la competitividad y el avance social y la limitación o no, mediante restricciones de protección de la privacidad y, por lo tanto, debate también con la libertad. Hay un segundo debate que yo creo que es importante y es el que se plantea también en relación con la fiscalidad, la aplicación o no de los impuestos a los robots, ¿no?, que vendrán a sustituir de alguna manera a las personas que están trabajando y que, por lo tanto, nos genera también una dicotomía, una discusión en relación con la necesaria sobre la aplicación de impuestos, de recaudación con finalidad la seguridad social en este ámbito y, por lo tanto, generando esta discusión entre la competitividad de las empresas y el mantenimiento de nuestro estado del bienestar. Puede que sea atrevido, después de la intervención de Gregorio Martín, en la que considera, ¿no?, que la inteligencia artificial está sobredimensionada como herramienta política, pero, sin embargo, es cierto que hoy por hoy parece que se haya convertido en un asunto político, porque hay más de 25 países en el mundo que han adoptado una estrategia de inteligencia artificial y está siendo liderado por Estados Unidos y China. Si nos circunscribimos al ámbito europeo, tenemos como motores los principales motores de la inteligencia artificial a Reino Unido y Alemania, y en España hay solo 2 comunidades autónomas que han decidido adoptar una estrategia de inteligencia artificial, Cataluña y la Comunidad Valenciana. La estrategia de inteligencia artificial en nuestra comunidad fue presentada en el pasado octubre y yo creo que, sin necesidad de entrar a explicarla, creo que sí que es importante plantear que hay un ámbito en el que se está trabajando y creo que además es uno de los ámbitos por los que hemos apostado. Está apostando también el Instituto, ¿no?, Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial, que es la participación de nuestro conocimiento, la participación del talento, la participación de la investigación en el desarrollo tecnológico. Pero hay otro ámbito que yo creo que también es importante en nuestra comunidad y es cómo somos capaces de que nuestra
industria, nuestras empresas, nuestro tejido productivo sea capaz de aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial. Tenemos un tejido productivo que se caracteriza por ser de pequeño tamaño, de pequeña y mediana empresa y fundamentalmente microempresas. El 95% de las empresas valencianas son microempresas y, por lo tanto, de alguna manera tenemos que avanzar hacia esa capacidad yo creo que de todos los agentes para dar respuesta a nuestro tejido productivo. Se está trabajando, por lo tanto, en todos los ámbitos con la estrategia de inteligencia artificial, tanto en el ámbito de la participación de nuestro talento a través de centros de excelencia de investigación. Saben ustedes que recientemente se anunció la creación de un centro ELIS en Alicante y eso nos permite posicionar a esta comunidad, a la Comunidad Valenciana, en una posición, yo creo, de interés y de una apuesta por el talento excelente en la Comunidad Valenciana, atraer talento y, además, potenciar y poner en valor el talento que ya tenemos. Y en ese sentido también creo que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer el trabajo y el objetivo, cómo se está posicionando el Instituto Valenciano de Investigación de Inteligencia Artificial, del que es director nuestro ponente. Se ha dicho con anterioridad, y creo que es importante, la estrategia de inteligencia artificial en la Comunidad Valenciana se está planteando como un diálogo entre la ciencia y la sociedad, un diálogo también entre poderes públicos, entre la empresa, para ser capaces de dar respuesta a aquello que en este momento resulta difícil de entender por parte de la sociedad. Y es que este diálogo es cada vez más importante porque los cambios producen incertidumbre y hemos de dar respuesta, de preparar caminos para construir o para generar esa confianza que se necesita en la sociedad. Y, como decía Marie Curie, en la vida realmente no hay nada que temer, solo hay que comprender. Yo creo que este es el camino en el que tenemos que transitar. Y hoy tenemos con nosotros al profesor Botti, que es uno de los pioneros en inteligencia artificial y que tiene un extenso currículum que yo voy a intentar simplificar porque las personas del sector tecnológico, de la inteligencia artificial, de la digitalización, lo conocen perfectamente, pero creo que es necesario presentarle. Es catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Valencia, es director del Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial, es miembro emérito de la Asociación Europea de Sistemas Multiagentes EURAMAS y, además, participa como miembro en el grupo de expertos de la Estrategia de Inteligencia Artificial de la Comunidad Valenciana y es una persona que ha recibido varios reconocimientos. Ha sido galardonado con el Premio Investigación de la Asociación Española de Inteligencia Artificial, Fellow de la Asociación Europea de Inteligencia Artificial en el año 17, Premio Nacional de Informática José García Santes Meses de la Sociedad Científica Española de Informática y Banco Bilbao Vizcaya en el 18 y Premio Sapiens Académico del Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos de la Comunidad Valenciana. Yo recientemente leía una entrevista que le hicieron cuando le preguntaban si en Europa estamos o corremos el riesgo de quedarnos relegados, rezagados en la inteligencia artificial. Y, creo que es interesante, ¿no? Su respuesta, seguramente la abordará en su intervención, pero decía, en China el papel estratégico de la inteligencia artificial es el control. En Estados Unidos es el negocio. Y en Europa se apuesta por la inteligencia artificial responsable, orientada al usuario.
Y hoy vamos a escucharle también cómo parte de su trabajo, y nos lo va a explicar a lo largo de su intervención, lo tiene focalizado en el humano y buscando, pues eso, hacer explicables los métodos para que se pueda confiar en ellos. Les dejo ya con la intervención de Vicent Botti, agradeciéndole de nuevo su participación. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias también a la organización por la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros, ¿no? Y por la posibilidad que se da al mundo académico, ¿no?, de presentaros, ¿no?, nuestra visión de estas cosas. En concreto, yo hablaré hoy de inteligencia artificial. Voy a intentar también acortar un poco. Aprovecho la ocasión, ¿no?, para presentar a BRAIN. BRAIN viene de las siglas en inglés de Institut Valencià d'Investigació en Inteligencia Artificial. Es un centro que actualmente, se constituyó no hace mucho, en abril del año pasado, en abril del 19, como centro de investigación de la Universitat Politécnica de Valencia, pero es el resultado de la unión de 6 grupos d'investigació del Departament de Sistemes Informàtics i Computació de la mateixa universitat, que llevamos, el que menos lleva, yo llevo 30 y tantos años trabajando en el mundo de la inteligencia artificial y el grupo que menos lleva, pues lleva entre 20 y 25 años. No es que aterricemos ahora en esto. Somos 90 investigadores, ¿no?, con la constitución que tenéis aquí, de los cuales el 50 somos profesores universitarios y 30 más, esto lo quiero matizar por algo que luego destacaré al final en alguna de las propuestas que me pidisteis que hiciese como iniciativas, son investigadores seniors, son gente que tenemos contratada con cargo a los recursos que nosotros conseguimos. Es decir, somos un instituto con 80 investigadores y en este momento no tenemos mucha personal en formación, solamente tenemos 10 personas en formación. Los números otras veces han sido mayores, pero cada vez es más difícil captar a gente que se quiera formar en investigación en la universidad. Es algo que está pasando actualmente por distintos motivos. Aunque pueda pecar de inmodestia, en este momento BRAIN es el centro de excelencia, el centro de referencia en investigación y en transferencia tecnológica en inteligencia artificial de esta comunidad. ¿Vale? Es decir, a veces buscamos, por lo que luego no quería hablar de ELIS, pero me habéis provocado y hablaré un poco de ELIS, como he hablado ya tanto con la consellera de Innovación como en la comisión de expertos, ¿no? Es decir, comentaré algo de esto de ELIS. Pero en este momento BRAIN es esa referencia. Tenemos esa referencia en esta comunidad. Tenemos esa referencia. BRAIN en este momento posiblemente esté entre los 3 centros de referencia a nivel del Estado español y en el top 10, top 15, de los centros de investigación en inteligencia artificial a nivel europeo. Y esto es gracias a los resultados y al trabajo durante muchos años de los miembros de BRAIN, que tienen un reconocimiento a nivel internacional que es algo que se puede constatar, que no hay que buscar y no hay que hacer. Es algo que existe hoy. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos, ¿no?, una oportunidad. Esto quería comentarlo. Y ahora me centro en lo que es la presentación. ¿Qué es un sistema inteligente?, ¿no? Es decir, la presentación, a los académicos siempre nos tira un poquito esto, ¿no?, de sentar un poquito de cátedra. Pues quiero hablar un poquito, sin entrar en excesivos aspectos técnicos de lo que es la inteligencia artificial, plantear qué beneficios puede proporcionar la inteligencia artificial a la sociedad en general, qué impacto económico puede tener o se prevé que puede tener la inteligencia artificial, pero hablar también de las amenazas que supone y de lo que creo que puede ser la solución para soslayar o mitigar esas posibles amenazas que la inteligencia artificial, como cualquier tecnología, presenta, ¿vale? Y acabaré proponiendo 3 posibles iniciativas a vuestra consideración. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues siempre hacemos referencia, cuando hablamos de esto en nuestras clases, ¿no?, a la inteligencia natural y qué creemos que será un sistema inteligente.
Entonces, muchas veces hacemos ese planteamiento de que para resolver ciertas tareas se requiere inteligencia. Entonces, lo entendemos como esa capacidad de entender, de comprender, de aprender nuevas relaciones que tiene el ser humano. Y cómo eso lo podemos trasladar a un sistema informático, a un programa que haga esas cosas. Entonces, dicen, vale, un sistema inteligente es aquel que es capaz de jugar al ajedrez o de jugar a las damas. Entonces, estamos diciendo, para jugar al ajedrez se requiere inteligencia. Para demostrar teoremas se requiere inteligencia. Para entender, comprender lo que se expresa en lenguaje natural se requiere inteligencia. Y así podríamos enumerar muchas cosas. Desde esta aproximación de si somos capaces de desarrollar sistemas, software, programas que emulen o que simulen estas capacidades, pues nos preguntamos, ¿puede un programa jugar al ajedrez? La respuesta la sabemos todos, sabemos que sí, y mejor que muchos seres humanos, es decir, que hay programas, ¿no?, que vencen a cualquier humano o últimamente también a juegos más difíciles. Otra pregunta, ¿puede un programa de ordenador reconocer su entorno a partir de las imágenes, ¿no?, que le llegan de una cámara? Sabemos que sí, tenemos evidencia, ¿no?, y todos hemos leído o visto noticias de sistemas de reconocimiento facial que son capaces no solamente de situar objetos en el mundo, sino de reconocer esos objetos, ¿no?, como las imágenes que tenéis en una oficina que reconocen no solo los objetos, sino las personas. Incluso se puede hacer esa identificación. Esta imagen en la que todos son chinos es algo que está pasando en la ciudad de Shanghái actualmente, con toda la red de webcams que tienen, que son capaces de identificar en tiempo real a las gentes y poder lanzar alarmas cuando identifican a alguien, entre comillas, peligroso o no lo sea. ¿Puede un programa aprender? Habréis leído muchas noticias de evidencias, por ejemplo, cuando hablamos del tema de Big Data, de aplicaciones informáticas, de modelos computacionales que se han entrenado a partir de datos y que se ha aprendido a partir de los datos. Nadie le ha puesto el conocimiento. Entonces, tenemos evidencias de que sí, que se ha sido posible esto. ¿Puede un ordenador resolver problemas que requieren experiencia? Uno de los primeros hitos que siempre se plantean en la inteligencia artificial es MySyn, un sistema experto que se desarrolló por la década de los 60, que era capaz de diagnosticar enfermedades infecciosas del tracto respiratorio mejor que muchos médicos en aquel momento. ¿Vale? Entonces, sí que somos capaces, es decir, podemos entrenar, ¿no?, o diseñar sistemas informáticos que incluyan parte de un conocimiento, no estamos hablando de todo el conocimiento de un médico, y que se comporten de una forma adecuada y reproduzcan ese conocimiento experto. En base a estas evidencias, ¿no?, que digamos que confirman la hipótesis de que sí que somos capaces de programar, entre comillas, programar inteligencia en un sistema informático, podríamos definir informalmente la inteligencia artificial como aquella ciencia informática. A mí me gusta matizar esto de informática porque la inteligencia artificial contempla o colabora con muchas otras ciencias, desde la sociología, filosofía cognitiva, las matemáticas, la estadística, la física, con muchas otras ciencias. Pero al final, básicamente, son sistemas informáticos. Por eso me gusta, ¿no?, matizarla como ciencia informática, que trata sobre aquellos sistemas que muestran un comportamiento inteligente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que hacen cosas que tradicionalmente requieren la inteligencia humana. Para ello tienen que percibir el entorno donde están situados, de forma que, independientemente, de forma autónoma, esto de autónomo lo discuto mucho con Adela, ¿vale?, porque el concepto de autonomía para un filósofo es distinto que el que tenemos un informático, y que de forma autónoma, de forma independiente, decide qué acciones debe desempeñar entre un número finito de acciones para alcanzar unos objetivos que se le han delegado. Puede ser diagnosticar una enfermedad, puede ser resolver un problema, puede ser jugar al ajedrez.
Entonces, la inteligencia artificial, no os asustéis porque no voy a hablar de todo esto, al final son muchas tecnologías, incluyen muchas disciplinas, desde ese núcleo que inicialmente en la conferencia de Dartmouth, ¿no? A finales de los 50, se acuñó como inteligencia artificial. Estamos hablando de razonamiento automático, de percepción, de planificación, de visión, de aprendizaje profundo, perdón, de aprendizaje automático, de muchas técnicas, ¿no? que todas ellas tienen como objetivo desarrollar pequeñas o grandes aplicaciones informáticas que dan lugar a sistemas informáticos que muestran esa inteligencia humana. Y ahora nos preguntaríamos, ¿estamos realmente utilizando la inteligencia artificial en la sociedad hoy? A lo mejor no somos conscientes de que en muchos casos la estamos utilizando. Cuando los asistentes personales los gastamos de forma bastante usual y a lo mejor no somos conscientes, aquel que utiliza Siri o que utiliza Cortana, ¿no? o que utiliza los asistentes de Google o de Amazon. Oye, Alexa, dime la temperatura. Detrás de todas estas cosas hay técnicas de inteligencia artificial que están proporcionándonos o resolviéndonos algunas cosas. Internet, todos buscamos en Internet. Cuando buscamos en Google y nos salen unas búsquedas priorizadas y aparecen las cosas, ¿no? que estamos buscando entre millones y millones de datos, no es porque sí, es porque Google va aprendiendo de nuestros gustos, va aprendiendo de los gustos de personas parecidas a nosotros y esas búsquedas, ¿no? Se filtran y se nos presentan de forma que resulta adecuada para nosotros. Los sistemas de recomendación son una evidencia que también encontramos en Amazon cuando hemos comprado cosas y luego nos empieza a proponer cosas también que pueden ser de nuestro interés, o en los filtros que tenemos en nuestro correo electrónico que eliminan, ¿no? el spam o que pueden protegernos también. Detrás de todo esto hay inteligencia artificial. En el reconocimiento de imágenes también, ahora llegamos a un aparcamiento, acabo de llegar aquí, y enseguida me dice, mira, esta es tu matrícula, ¿vale? ¿No? Y luego pues ya será el sistema de gestión más o menos inteligente y nos abrirá cuando hemos pagado la barrera de salida o lo que sea. En temas de reconocimiento facial, pues el que tenga algún sistema, los iPhone 10 o lo que sea, que ya llevan ese reconocimiento facial y que nos autentican de forma inmediata, lo estamos utilizando y en otros sistemas, o en el reconocimiento de vehículos en tráfico rodado real, son evidencias, ¿no? de que la inteligencia artificial está ahí. Hay otro tipo de aplicaciones de la IA, como la IA doméstica, ¿no? Muchos hemos podido disfrutar de la rumba, ¿no? o maldecir a la rumba, que sea, pero lleva también su inteligencia y las últimas versiones más sofisticadas, o esa robótica más más doméstica, ¿no? más de juegos como pueden ser los pequeños robots caninos o estos otros robots que tienen más aplicaciones en temas de amigabilidad o de juegos para niños. Todos hemos oído noticias de Big Data, ¿no? y de cómo el Big Data está proporcionando soluciones que pueden ayudar a las empresas o que pueden ayudar en temas de medicina. Es decir, aquí evidentemente hay mucho aprendizaje automático. Básicamente el Big Data es machine learning. En temas de modelado del tiempo y del clima, hasta no hace mucho tiempo los modelos que utilizaban los meteorólogos eran modelos puramente matemáticos y ahora se han dado cuenta que la utilización del machine learning les está ayudando a tener modelos que son mucho más precisos, ¿no? Entonces, esto puede suponer, si esto avanza y esos modelos son cada vez más precisos, pues pueden ayudar a prevenir muchas situaciones como las que últimamente y desgraciadamente hemos sufrido en esta comunidad. En la medicina, el impacto que puede tener la inteligencia artificial en la medicina, inteligencia artificial en términos muy amplios, es muy grande. Ahora luego veremos una pequeña evidencia. ¿Por qué? Porque puede ayudar mucho a los médicos. La decisión final no estará en la aplicación de inteligencia artificial, la decisión final estará en un médico.
pero se le puede preparar mucho el trabajo, ayudar mucho a los médicos para que tomen sus decisiones. Pero yo creo que más vale una imagen que 1000 palabras. With advances in machine learning and artificial intelligence, ¿Podemos a new bajar un role poco el is emerging. volumen? Vale, esto es una solución de IBM, de un producto de IBM, hecha con un producto de IBM que es Watson, donde se concilian dos cosas, lo que es el reconocimiento de imágenes, donde se utilizan las famosas redes neuronales, las redes convolucionales, el deep learning, con el conocimiento más existente a nivel de medicina para poder diagnosticar, en este caso, pues tumores cancerígenos. Entonces, un médico, no sé si habéis visto la imagen, tiene un montón de imágenes que tiene que analizar, eso requiere mucho tiempo, lo tiene que analizar con mucho detalle. Si somos capaces de filtrarles todo ese trabajo con todas las imágenes que salen de un TAC, de una resonancia magnética y que se focalice solamente en lo que al final tiene que interpretar, eso permitirá que ese médico pueda tratar más pacientes que los que a lo mejor actualmente lo está haciendo. Si esto ya lo relacionamos con la información que tienen los médicos en función de la edad del paciente, de otras evidencias que tienen, pues en este caso si se palpa la mama y se detectan ciertas cosas, o de las analíticas que se van realizando, al final llegamos a que todo esto nos da un producto, es algo que están utilizando en el MIT, en colaboración con el MIT, IBM, de un sistema que es capaz de llegar al final a esto. Es decir, esto tengo un diagnóstico que es un fibroadenoma de pecho y que evidentemente es validado por un doctor. Esto no tiene que el sistema informático tener la última palabra. Aquí tenemos también una evidencia del sistema de reconocimiento facial que está en el laboratorio de investigación de Microsoft. ¿Vale? Es decir, de cómo tenemos cosas que están funcionando donde hay un sistema, aquí hay un asistente personal que interactúa también, aquí hay procesamiento de lenguaje natural, hay reconocimiento de imágenes, ¿no? Hay síntesis de imagen, hay un conocimiento para poder identificar a todas las personas que llegan a la entrada de Microsoft, ¿no? Y poder entonces agilizar y gestionar todo lo que es la entrada y seguridad. Como vamos cortos de tiempo. Otras cosas, así, estas cosas que impresionan un poco, este robot monstruoso, ¿no? Que lleva también esta inteligencia artificial. Esto es muy práctico, ¿sirve para algo este robot? No lo sé, posiblemente es un tema más de imagen. Pero este robot lo que hace es seguir a su creador. Y para hacer esto, pues, hay inteligencia artificial detrás de él. En temas de robótica industrial no voy a entrar mucho, pero hay mucho. La robótica industrial existe desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Ahora se les está haciendo esos robots más inteligentes, pero como decía antes Gregorio, aquí hay mucha ingeniería, tanto automática como electrónica. Este tema, por ejemplo, para tratar con niños con problemas, si puedes poner la voz aquí, ¿no? Muy bien, Vuelvo un correcto. poquito. Ahora te toca a ti. Es decir, Muy la bien, empatía que crea el correcto. robot con el niño, es decir, esto puede ayudar a niños con problemas de Los autismo, robots van ¿no? a Y esa cambiar inteligencia nuestras que lleva ahí, ¿no? ese robot, o en temas de asistencia a personas de la tercera edad, es muy importante que esos asistentes, sean más físicos o menos físicos, sean empáticos. En definitiva, podemos tener muchas evidencias de que la inteligencia artificial pues nos puede ayudar si la utilizamos bien, ¿vale? ¿Qué impacto económico se prevé que tenga la inteligencia artificial? Pues fijaros que la Comisión Europea se ha dado cuenta de que o se pone las pilas o nos quedamos atrás. Es decir, Amazon, Google a nivel americano son los grandes motores de la inteligencia artificial. Alibaba, y nunca me acuerdo del nombre del Google chino, son los grandes impulsores de la inteligencia artificial en China. Como ha comentado y en algún momento resalté, la estrategia china es el control. La inteligencia artificial la quieren para controlarlo todo. En Estados Unidos es el business y aquí apostamos por algo que comentaré luego, que como avanzaba Blanca es esa inteligencia artificial responsable en Europa. Pero la Comisión sabe que aquí hay que ponerse las pilas y entonces está previsto que durante los 10 primeros, ahora cuando empiece el programa Horizon Europe,
la inversión sea de 20.000 millones de euros en inteligencia artificial cada año, de forma transversal. No quiere decir que la Comisión vaya a poner 20.000 millones, va a poner 1.000 millones de subvenciones, ¿no?, en inteligencia artificial cada año. Y esos 20, hasta llegar a los 20.000 que se prevé que sea de aportación de los Estados y de las industrias europeas. Pero esto no es nada. En China está previsto invertir 300 millones de euros al año. 300 millones, no 300.000, perdón, millones de euros al año. Y en Estados Unidos no tengo la cifra. Entonces hay una apuesta clara a nivel europeo, ¿no?, por la inteligencia artificial, no solamente desarrollando nueva IA, sino aplicándola de forma transversal en prácticamente todos los sectores. Aquí podéis ver, ¿no?, la previsión que hay. Esto es una transparencia cortesía del CDTI, donde pues existe interés en la computación de altas prestaciones, como alguien ha comentado anteriormente también. Existe mucha seguridad en los temas de ciberseguridad, pero una pata muy importante también en Europa, ¿no?, dentro de todas estas políticas digitales, es la inteligencia artificial, donde se prevén estos 2,5 billones en este programa de inversión. Esta gráfica es importante. Esto es el trabajo de una consultora que se llama Tráctica, donde han consultado a diversas empresas de todo el mundo y han hecho una previsión de los ingresos que el software de inteligencia artificial va a producir de aquí al 2025. Entonces, fijaros que la previsión es que se produzcan del orden de 2.200 millones de dólares de inversiones en el 2025, ¿no?, y que la evolución se prevé que sea exponencial. Aquí lo podemos ver por sectores y vemos que desde la parte de tratamiento de imágenes parece ser la que se prevé, por lo menos con las evidencias actuales, que va a tener más inversiones. 9.000 millones de dólares está previsto, pero atañe a muchos sectores, ¿no? Incluso puede que algunos no hayan sido contemplados aquí. Recientemente, yo y una compañera, Aida Gil, hemos realizado un trabajo que se nos encargó de por parte de Geomet sobre el impacto de la inteligencia artificial en los países del arco europeo. Trabajo que se presentará en el Parlamento Europeo el 28 de abril. Y entonces lo que hemos previsto también en este trabajo se ajusta mucho a esto, es decir, en toda Europa, pero especialmente en el arco mediterráneo, y con los problemas que hay sociales en muchos países, la inteligencia artificial puede aportar mucho. Ahora, hace falta tomar decisiones políticas para que esto pueda ser así. Pero no todo son bondades, ¿no? La inteligencia artificial también presenta algunas amenazas. Aquí enumeraré solamente 3. Una es, ¿quién se hace responsable de los errores que cometa una aplicación de inteligencia artificial? Si vamos en un coche autónomo y está conduciendo de forma autónoma y se cruza un perro en ese momento y el coche toma una decisión en la que se provoca un accidente, ¿a quién culparán los jueces? ¿Al perro? ¿Al dueño del perro? ¿Al constructor del coche? ¿Al que ha diseñado el sistema de percepción del coche? ¿Al conductor del coche que ha cambiado los parámetros, ¿no?, de conducción automática? Esto hay que resolverlo, es decir, esto hay que legislarlo y hay que buscar soluciones a este posible tipo de problema. Y tenemos que ser capaces de poder explicar, cuando se produzca algún error, el por qué ese sistema de inteligencia artificial, en el término más amplio, se ha producido este error. En el trabajo que ha salido, y lo habéis comentado anteriormente, cuando Stephen Hawking hizo este comentario, creo que fue en el 17 o así, esto desencadenó, ¿no?, pues una gran crisis, es decir, la inteligencia artificial iba a acabar con el trabajo. A mí se me encargó una conferencia en la Conferencia Nacional de Psicología sobre este tema,
Entonces me documenté, lo analicé, no soy un experto en el tema. Y la mayoría de trabajos lo que dicen es que sí, la inteligencia artificial, como otras tecnologías actualmente, van a influir en el mundo del trabajo. Van a haber trabajos, entre comillas, esto de trabajos o tipos de trabajo que desaparezcan o tengan a desaparecer, aquellos que sean muy mecánicos. Pero se van a crear otras fuentes de trabajo. ¿Cómo debemos enfrentarnos a esto? En mi opinión, con formación. Anticiparnos y formar a la gente con las nuevas técnicas que van a ser requeridas. En la actualidad, el mercado laboral en informática, es decir, nuestros graduados en informática están empezando a trabajar antes de acabar los estudios. La demanda es tremenda. En Europa se los quieren llevar, vienen empresas americanas que se quieren llevar a nuestros alumnos de máster de inteligencia artificial. No dejemos que se vayan e intentemos, ¿no?, que esa formación a distintos niveles, incluso a nivel de formación profesional, llegue a la gente. Esto es anticiparse. Es uno de los temas que se plantea dentro de la estrategia. Yo propuse en la reunión que hubo que tenemos medios, es decir, tenemos unas universidades públicas con gente que sabe mucho de inteligencia artificial. Tenemos tecnología actual, como pueden ser los MOOC, que ha aparecido en la transparencia de Gregorio, que es una forma, a lo mejor, de socializar el conocimiento y de conseguir que el conocimiento llegue, ¿no?, de forma gratuita a la sociedad. Tenemos una universidad, es la mía, ¿vale?, que es un referente a nivel mundial en el tema de MOOC. Somos partes de DEX, que es pues una de las principales plataformas de MOOC mundial, es la plataforma de Harvard, de la Universidad de Harvard y de la MIT, y tenemos mucha experiencia, sabemos hacer MOOCs. Tenemos MOOC con más de 100.000 alumnos. Tenemos uno reciente que hemos hecho de introducción al aprendizaje automático que en 2 años tiene más de 8.000 alumnos. Es decir, eso es una forma, ¿no?, de invertir para formar y socializando totalmente la formación. Yo creo que este problema, que es y se va a dar, ¿no?, de desaparición de empleo, lo que tenemos que hacer es formar a gente en IA para que pueda optar con garantías a esos empleos. Esto es un vídeo simpático de una de las amenazas que puede tener. ¿Puedes darle la voz, por favor? Que puede tener la inteligencia artificial, que es lo que se llama el fact-dipping, ¿no? Es decir, cómo podemos suplantar Moving forward, we personalidades. need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it, Obama no learning está diciendo artificial esas intelligence algorithms that make them possible. Input real audio or video of a specific person, the more the better, and the software tries to recognize patterns in speech and movement. Introduce a new element like someone else. Y esto es algo más simpático, ¿no?, pero también puede tener, ¿no?, esto que hizo el equipo E. Este da miedo, ¿eh? Esto es algo simpático, ¿no? We're entering an era. Pero esto es un peligro también. Hay que regular cómo se pueden, porque aquí se pueden crear new face que la gente se las cree, ¿eh? Que la gente se las cree. Vale, entonces, ¿cómo podemos de alguna forma mitigar estas amenazas de la IA? Yo creo que desde el punto de vista de la inteligencia artificial responsable. Una inteligencia artificial que se basa en 3 pilares. La ética, de la que yo no soy experto, pero que hay que incorporar a los expertos en ética para que digan, para que opinen en estos temas. Tener una inteligencia artificial que sea explicable, que cuando se toman decisiones, ¿no?, las aplicaciones de inteligencia artificial, les podamos preguntar el porqué de esas decisiones. Suponer un modelo de inteligencia artificial que está trabajando en una industria, que lo ponemos ahí y decide que hay que cambiar los parámetros de producción de la línea de fabricación.
Si yo soy el ingeniero jefe, digo, tranquilo, dime por qué. Y si sus argumentos, es capaz de argumentarme el porqué de sus decisiones, me convencen, entonces diré, sí, vamos a hacerlo. Pero yo no dejaría, ¿no?, que la aplicación de inteligencia artificial tomase esas decisiones libremente. En el momento en que haya tomado decisiones que yo haya podido de alguna forma validar porque es capaz de explicármelas, pues al final acabaré confiando en ella. Entonces tenemos que tender, y los investigadores en IA tenemos que centrarnos en desarrollar métodos de IA que sean explicables y que sean confiables. Yo creo que ese es el futuro por el que además apuesta Europa. Entonces, aquí tenemos grandes retos. Por un lado, ya lo he comentado, la responsabilidad por los errores. Aquí hay que legislar también para ver cómo se hace responsable una aplicación de IA cuando falla. Y no solo en estos temas que vemos tan gráficos de un accidente de tráfico. Tenemos aplicaciones de IA decidiendo si se concede o no se concede un préstamo. Tenemos aplicaciones de IA decidiendo si se contrata o no se contrata a una persona. Tenemos. O tenemos aplicaciones de IA diagnosticando o ayudando en el diagnóstico de enfermedades. Es importante legislar estas cosas. Después, que sea transparente, que sea responsable, que se puedan explicar sus decisiones, tanto porque en algún momento tenga que responder legalmente, como para que los humanos confiemos en esas aplicaciones. Cuando nos explique el porqué de sus decisiones y las compartamos, acabaremos cada vez confiando más en ella. Como al final confiamos en la chica o el chico, ¿no?, del Google, que nos va guiando cuando vemos que siempre nos acaba llevando al sitio que queremos llegar, pues acabamos confiando en él, y a veces se equivocan. En el tema del trabajo, esto ya lo he adelantado, simplemente es un reto. Tenemos que ver y tenemos que analizar cómo puede influir, ¿no?, en el mercado laboral la inteligencia artificial. Hay que reinventar el trabajo. Yo creo, vuelvo a matizar, que esto es un tema de formación, que esto se debe resolver con formación, pero aquellos que sabéis de esto, pues podréis opinar mejor que yo. Es muy importante evitar el sesgo en los datos. Garantizar que cuando se utilizan los datos para entrenar modelos de inteligencia artificial no han sido sesgados. Con respecto a esto, al final plantearé una de las iniciativas, irá en esta línea. E incorporar estos valores éticos, es decir, cuáles serán y aquí están tanto los valores éticos de los investigadores, ¿no? Los investigadores en ella tenemos que ser conscientes, incorporar una ética de que a lo mejor algunas cosas que queremos desarrollar pueden ser excesivamente peligrosas, no lo sé. Nunca lo hacemos con esa voluntad. Nuestra voluntad es aportar algo nuevo, pero luego el uso que se puede hacer de la tecnología puede ser más perverso. Pero esto yo creo que es un tema también importante y que hay que analizar, y digo claramente por el que Europa he apostado. Entonces, el tema de la protección de datos va muy relacionado con el tema de los sesgos. Como ha dicho Gregorio, justamente ayer, ¿no?, publicaron, la Comisión Europea publicó la nueva normativa o las nuevas recomendaciones de protección de datos. La ciberseguridad es un tema muy importante, y ahora están aquí con las políticas estas comerciales por el 5G entre Estados Unidos y China. Es evidente que por detrás, pero tanto unos como otros, los chinos y los americanos. Entonces, dotar de mecanismos de ciberseguridad donde cada vez en estas tecnologías intentan incorporar más la inteligencia artificial, también para detectar ciertas anomalías en los comportamientos que se producen en las redes. Y todo esto, ¿no?, estos serían los retos, hace que exista un importante interés en Europa, donde ha desarrollado su estrategia de inteligencia artificial. España también la publicó, hará 6 meses o así, una primera estrategia de I+D+I, que luego tenía que pasar por otro, desarrollado por el Ministerio en aquel momento de Universidades, Investigación o algo así, y pasar por otros ministerios. Yo tengo noticias que la estrategia española está acabada y que están pendientes de publicarla. Y recientemente, en octubre, pues se publicó la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial,
yo creo que es una muy buena iniciativa. Como investigador en inteligencia artificial, evidentemente encantado, ¿no?, de que se apueste por la inteligencia artificial, porque además me creo que puede aportar beneficios, pero lo tenemos que hacer bien, ¿vale? Y yo esto lo dije en la comisión, lo tenemos que hacer bien. Yo creo que el documento que se ha presentado es un documento interesante, con puntos interesantes, pero como todas las cosas también tiene algunas debilidades. Entonces, yo lo dije en la comisión porque me siento en la obligación de, como gente que está en el mundo de la inteligencia artificial y que sabe lo que son las organizaciones que hay inteligencia artificial, creo importante transmitir a la gente que tiene que tomar decisiones políticas de lo que es cada cosa, ¿vale? Entonces, me gustaría hacer la siguiente reflexión antes de presentar las iniciativas. En Europa, en el área de inteligencia artificial, existe desde hace muchos años, Gregorio lo habrá conocido porque ha sido también investigador, espero que aún siga haciendo algo en IA durante muchos años, lo que ahora se llama EURAI, la Asociación Europea de Inteligencia Artificial, que es el resultado, ¿no?, de la federación de las distintas asociaciones de los países, de cada país europeo. Esto existe desde hace cerca de los 40 años, ya estará. Y es un polo de referencia. EURAI lo que hace es, cada año, nombra 2 o 3 expertos, ¿no?, los que son los EURAI Fellow de estos temas. Cuando Europa empezó a hablar de estrategias de inteligencia artificial, contactó con EURAI, y EURAI lo que hizo es, a través de los expertos, ¿no?, de los fellow que tiene, asesorar a la Comisión en los desarrollos y en las propuestas que ha ido haciendo. Hace un par de años se veía que dentro de la estrategia de investigación en inteligencia artificial de Europa, uno de los puntos importantes que se planteaban es el de crear redes de centros de investigación de excelencia en inteligencia artificial, ¿vale? Como así ha sido, y recientemente, en noviembre, ¿no?, se cerró la convocatoria del ICT 48, donde se van a crear 4 redes de excelencia en inteligencia artificial a nivel europeo y una CSA. 4 redes que tratan distintas áreas, luego si queréis lo comento, de la inteligencia artificial. Entonces, como los investigadores europeos tampoco son tontos, se crearon 2 iniciativas, donde mis amigos y los amigos del otro decidieron crear 2 redes de centros de investigación en inteligencia artificial. Una es CLAIRE y otra es EGIS. Entonces, ni CLAIRE ni EGIS son nada. Hemos decidido ponernos de acuerdo ahí unos cuantos, ni hay detrás una financiación, más la que se haya podido conseguir de distintas formas, ni hay un filtro de nada. Son grupos. Nosotros, BRAIN, somos miembros o tenemos miembros tanto en CLAIRE como en EGIS. Y esto es lo que es CLAIRE y EGIS. Ahora CLAIRE parece que está tomando por parte de la comunidad mayor relevancia, se está construyendo ya la parte legal de CLAIRE, se va a crear ya tiene una sede en La Haya, porque esto es una impresión mía y no puedo ir más allá, que la Comisión Europea pues parece ser que apuesta por CLAIRE en este tema de las redes de excelencia. Por eso cuando se habla, ¿no?, de crear un centro ELIS, es que no me gusta que se diga desde la comunidad, porque cuando esto se oye fuera pueden opinar, ¿y esto qué es esto del centro ELIS? Como si dijesen un centro CLAIRE, ¿vale? Si la decisión es adecuado crear un centro de referencia, porque esta comunidad no tiene ningún centro de referencia en inteligencia artificial y hay que crear un centro de referencia en inteligencia artificial, pues bueno, esto es una decisión política que yo puedo compartir o no, pero que es una decisión política. Pero yo no le pondría adjetivos, ¿vale? Yo no le pondría adjetivos. Y, personalmente, y esto lo he dicho, ¿no?, también en los foros adecuados, yo veo más interesante crear una red. Es decir, en esta comunidad tenemos grupos de investigación muy importantes, tanto en la Universidad de Alicante como en la de Valencia, en la UGI, en la Miguel Hernández, en la Politécnica. Tenemos gente con un reconocimiento muy importante a nivel internacional.
sería, en mi opinión, mejor intentar crear una red de grupos, de centros de investigación en inteligencia artificial de cierta entidad, ¿no? Y dotarla de recursos para que eso vaya más adelante, porque el nuevo centro se va a crear de cero, no hay nadie. No hay investigadores detrás, ¿vale? Esta, digamos, es mi impresión. Y bueno, esto no tenía pensado hablar de esto, pero me has provocado, Blanca. ¿Vale? ¿Qué haría yo? ¿Qué os propondría? Es decir, esto es una reivindicación que las universidades, que los investigadores llevamos muchos años detrás de esto. Es decir, yo creo que maltratamos a nuestros investigadores, y principalmente los más jóvenes. Os he comentado, tenemos 30 investigadores seniors en BRAIN contratados con cargo a los recursos desde subvenciones de la Generalitat, subvenciones del Estado español, subvenciones europeas, contratos con empresas. ¿Vale? Gente que contratamos por obra y servicio. Normalmente son proyectos que tienen subvención por 3 años. Gente que cuando acaban esos 3 años hay que rescindirles el contrato. Cuando tenemos más proyectos, porque somos grupos importantes, grupos grandes que seguimos teniendo financiación. Y cuando tengo dinero para poder continuar con el contrato de esa persona. Entonces, tengo que rescindir su contrato, tengo que sacar una nueva contratación que con la legislación actual tardamos 50 días en poder contratar y esas personas siempre están en esa situación. Yo con mi gente, hay gente que lleva conmigo muchos años, yo sé que no puede la institución estabilizarlo, ni ese es el objetivo, pero se suponía que en la ley de la ciencia esto se solucionaba. Se supone que cuando Pedro Duque tomó posesión sacó una ley que iba a solucionar esto, pero que aún no tiene regulación y que no se puede aplicar. Y esta gente está sufriendo esto. Yo creo que esto es importante. No sé si se tiene que resolver a nivel autonómico o a nivel estatal, posiblemente a nivel estatal porque hay leyes superiores, pero a mí esto es algo que me duele por la gente que está padeciendo estas situaciones. ¿Vale? Y yo es esto que encarecidamente pediría que se tomase interés por nuestros políticos para resolver estos problemas. Y las otras cosas van más relacionadas con lo que he hablado de la inteligencia artificial. Por un lado, sería muy importante tener un sistema público de gestión de los datos. Es decir, hay una iniciativa que está presentada al presidente, que se está trabajando también desde la Consellería de Innovación, pero esto yo creo que es muy importante porque la administración pública, nuestros hospitales y toda la administración tiene muchos datos que permitirían también avanzar mucho en la investigación en muchas cosas, pero que además hay que proteger. Si creamos la garantía adecuada, es decir, a mí no me importa ceder mis datos, si sé que se van a utilizar de forma adecuada, como hacemos en muchos casos cuando nos piden información, yo qué sé, el tema de los trasplantes, los bancos de trasplantes es algo que la gente confía totalmente en ello, no desconfía de eso, se lo cree. Y donamos nuestros órganos porque sabemos que se tratan de forma ética, de forma regulada, que no se pasa nadie por delante de nadie. Si somos capaces de crear eso, pues seguramente incluso conseguiremos más datos que permitirán avanzar en las investigaciones. Pero esto hay que regularlo y hay que definir los procedimientos adecuados para acceder a los datos. Incluso esos datos luego pueden producir beneficios económicos. Los datos son muy importantes, pero que vayan donde tienen que ir, que no se aproveche de ellos quien no debe igualmente. Y otro tema que Blanca ha adelantado, seguramente ahora en marzo o en abril va a salir ya, eso es lo que nos dicen, igual se atrasa más, la convocatoria de Digital Innovation Hub de la Comisión Europea. Europa va a dotar 1, 2 como mucho, va a ser muy difícil 2, Digital Innovation Hub por regiones, que tendrán una dotación anual de 1 millón de euros para eso. Este tejido industrial que tenemos en la comunidad es un tejido de microempresas. Es muy difícil que esas microempresas tengan recursos para invertir en digitalización o, en concreto, en inteligencia artificial. Tenemos que facilitarles los medios para que puedan acceder a esta tecnología y los DIH es una forma
están orientados a eso. Pero nosotros estamos hablando, ¿no? Desde la Universidad Politécnica surge una iniciativa, ¿no? Liderada desde el Instituto AI2, uno de nuestros institutos, pero que es la iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia, avalada desde el rectorado, avalada por el vicerrector de investigación y avalada por los grupos de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, para crear ese DIH. No queremos que sea el DIH de la Universidad Politécnica de Valencia. Es más, hemos hablado con las 4 universidades públicas valencianas para integrarnos todos y todos estamos de acuerdo en ir de la mano. Pero aquí hace falta, ¿no?, que el Gobierno valenciano dé un golpe de autoridad sobre la mesa y que lidere esto. Yo sé que a Andrés García Reche se le ha encargado este trabajo, que está en ello, pero esto es importante. Esto es importante y que nadie quiera, ¿no?, apropiarse de esto, porque esto tiene que ser para todos, tiene que ser algo transversal y tiene que estar en Castellón, en Valencia y en Alicante, de una forma totalmente transversal. En mi opinión también incluso eso debería llegar a los ayuntamientos, porque hay pueblos donde pueden haber industrias, donde la forma de consultar quién me puede resolver mi problema puede ser a través de los ayuntamientos. Yo creo que esto es algo que también pediría encarecidamente, ¿no? Es que esto no he sido capaz, lo otro está más trabajado, la primera iniciativa de proponerlo. Pero yo creo que esto es un tema muy importante y que creo que merece del interés político. Y nada, no sé si me he pasado de tiempo porque al final no lo estaba contando. Ha estado perfecto, gracias. Gracias. Bueno, contra todo pronóstico, que sabiendo que éramos la última mesa de la tarde, pensábamos que se iba a atrasar tanto que iba a ser imposible abrir el turno de palabra y lo vamos a abrir. Vamos a abrir el turno de palabra de preguntas. Yo creo que ha sido una intervención interesantísima, ¿no?, desde algunas afirmaciones que creo que son la parte optimista, ¿no?, de que la inteligencia artificial nos puede ayudar si la usamos bien. Y yo creo que ha puesto sobre la mesa pues, cuestiones interesantísimas y, sobre todo, grandes retos que probablemente, como decía, tienen que responder algunos otros profesionales. Creo, bueno, y sobre todo en la presentación he hecho referencia al nodo ELIS y realmente no trataba ni pretendía abrir ningún debate, sino todo lo contrario, ¿no? Plantear que tenemos en la Comunidad Valenciana mucho talento, que tenemos en la Comunidad Valenciana muchas opciones para avanzar y para poner en común bueno, pues, toda esa capacidad y capacitación, ¿no?, que tenemos en nuestro territorio desde las universidades, desde los propios investigadores y profesionales que están en el ámbito empresarial, para ponerlo al servicio de la sociedad, para ponerlo al servicio de nuestro propio crecimiento y de la ciencia, la sanidad, ¿no?, como has planteado, y la educación. Yo abro el turno de preguntas y, si os parece, con una o dos preguntas yo creo que está bien. Así que si hay hay micrófono, Alessio, así que, por favor, ¿alguna cuestión? Blanca, ¿me permites Sí, que haga claro. un inciso que debería haber hecho antes, pero como ha sido improvisado tampoco lo he pensado? En primer lugar, me gustaría destacar que, en mi opinión, Nuria Oliver es una investigadora brillante, potente, ¿vale? Es decir, es más, ella me pidió una carta de apoyo cuando decidió presentar su solicitud, porque ella, como investigadora, quería crear un nodo ELIS en la Comunidad Valenciana, y yo le hice esa carta de apoyo, y si me la pide hoy se la vuelvo a hacer a Nuria, ¿no? Es decir, yo creo que no es un tema de egos ni es un tema de que esté aquí o que esté allá. Es un tema de que yo me siento en la obligación de que no le pongamos esa etiqueta a ellos. Si queremos que se cree un centro de referencia y se deciden invertir recursos, de acuerdo, es una decisión política que yo compartiré o no, pero que no voy a discutir. Pero no le llaméis ellos. Hola, buenas tardes. Yo soy Miguel Millana y quería hacer una consideración a lo que
has comentado como propuesta política de que es importante que todo este tema de revolución tecnológica vaya no solo impulsado desde la política, sino de la sociedad civil. Bueno, yo no he tenido muchos cargos orgánicos en el Partido Socialista. Ahora soy secretario general de la agrupación de Alicante. Y te aseguro, el tejido de sociedad civil, después de 20 años de Partido Popular, está destruido. Yo que he tenido que ir a movilizar, fijaros que estoy en Alicante, en una ciudad que se está desarrollando e invirtiendo en infraestructura física real y atractiva de ser un polo de desarrollo para la transformación del modelo productivo. ¿Cómo llevamos esto a la sociedad civil? Asociaciones empresariales. Ya sabéis el cacao que ha habido con la CEF y todo esto. Y a pesar de que intentamos trasladar la importancia de una movilización de todos los sectores productivos para el cambio tecnológico. Pero hay gente que ahí, claro, el enfrentamiento ideológico político está con el PP, que cree que debe ser la sociedad civil, es decir, los empresarios, los que den el paso. Pero yo me pregunto, y nos preguntamos ahí, ¿hubiera sido posible el distrito digital desde la iniciativa privada pura? No lo era. Salvamos una infraestructura de la ruina y de la mala venta, que era la ciudad de la luz, y a partir de ahí ha arrancado esto. ¿Y ahora qué sociedad civil nos encontramos? Sindicatos debilitados, organizaciones empresariales desorganizadas, vecinos, política clientelar, destructiva, teledirigida. Es decir, que vengo a decir por aquello de que decías, los partidos políticos no podrán hacer. Realmente, fíjate que el primer objetivo político que tenemos es reconstruir la sociedad civil, desde presupuestos objetivos, no partidarios y de participación democrática efectiva. Y entonces la tarea es muy grande. Pero la política tiene un papel esencial aquí, desgraciadamente, porque si estuviéramos en Alemania, de cualquier grupo de casas sale una asociación para alguna cosa. Hay una gran cultura asociativa, viva, de verdad. Pero aquí, por lo menos en los terrenos que tocamos, yo he tenido también un papel en visión de la Comunidad Valenciana, y os digo que esto es una tarea titánica ahora mismo para hacer llegar una opción de progreso basada en el cambio de modelo productivo y de todo esto que estamos hablando aquí, que la política tiene un papel muy importante. Y los que gobernamos las instituciones, los que gobiernen, también. Por eso digo que apunto, porque yo me ha parecido muy provocadora y muy interesante tu intervención, Gregorio, y creo que tenemos que trabajar, pero la política tiene todavía un papel, va atrasada, y la sociedad civil va más atrasada. Gracias, Miguel. ¿Alguna intervención más? Ha empezado la conferencia. Buenas tardes y gracias a todos por la exposición que habéis planteado. Pero ha empezado la conferencia y me ha hecho gracia. Dice, es cuestión de lenguaje. No, es cuestión de proyecto político y no de lenguaje. El proyecto político es lo que determina un partido, que es el que ofrece a la sociedad. Y es cierto, y todo lo habéis explicado, y todos lo estamos en la calle sintiendo, que hay un cambio de modelo de producción. Sí, señores, pero si no compaginamos perfectamente en qué van a quedar los trabajadores, lo primero, y la sociedad, llámese mujeres, llámese hombres, todo este tipo de sociedad que se va a quedar sin trabajo, pues yo pienso, yo ya tengo 75 años y no lo haré, pero llamarán el boicot a esos inteligentes que salen, a esos robots inteligentes, la gente llamará al boicot. ¿Sabéis por qué? Porque lo primero que hay que solucionar es el problema a la gente que está en la calle, que necesita trabajo, que necesita vivienda. Y ahora me pregunto,
Yo creo que la única solución es el socialismo, siempre combatido por lo mismo. El socialismo es lo único que dará la solución a los problemas. ¿Pensáis vosotros que la política, y lo habéis dicho, las multinacionales están esperando qué proyecto sale para invertir ahí? Pero invertir significa sacar beneficios. ¿Creéis que con estas multinacionales y con esta política dará solución a los trabajadores? ¿A la cantidad de gente que se quedará en paro? Esa es mi pregunta. Si no hay dinero para solucionar primero el problema de la sociedad no aceptará ese cambio y saldrá cualquier predicador por ahí que hablará de Dios o de la Virgen o de la extrema derecha y nos ganará el terreno y nos llevará al huerto a todos y a la masacre. O sea, pensároslo bien. La Unión Europea en estos momentos no tiene un proyecto definido, todavía lo están esperando. Pero un sistema como el capitalista y no el socialista, no me lo creo, che. Gracias por la intervención. Sí. El común de los mortales, pues pensamos en las energías, digamos, no renovables, ¿no? Que hay que superarlas. Pero me he quedado un poco sorprendido. ¿Me oís, no? ¿Va? Ahora sí. Bueno, que me he quedado un poco sorprendido, quizá también que tú has planteado que efectivamente, pues, todas las tecnologías ligadas a la sociedad de la información, de la comunicación, pues que de alguna manera también tenemos el reto de superar estas tecnologías o en cierta medida que también hay que superarlas para llegar a la transición energética, para realizarla. Creo que he entendido esto, ¿no? Más o menos. Sí. Por favor, aquí por alusiones a Gregorio Martín, ¿se le puede pasar el micro, por favor? Vale. Estic dient que efectivament l'ús intensiu de la digitalització està produint unes necessitats energètiques molt importants, del nivell del 5-6%, etc. La refrigeració no està solucionada i en aquests moments estan col·locant els grans centres del núvol, estan col·locant en aigües pràcticament congelades al costat de Groenlàndia, Islàndia, etc. Per tant, estava dient que des del punt de vista climàtic és un dels tants perills i de les coses que hem de fer una transició. Per tant, hem arribat al punt de que efectivament ens convertim en un risc per al clima. Això ha volgut dir, sé que no és una bona notícia, però és. El segon, he dit que volia proposar al socialisme que assumiguera les situacions pròpies de la lluita contra el canvi climàtic. El canvi climàtic no és un futur, està ahí. I en conseqüència no podem seguir parlant en la visió de l'època industrial. L'època industrial ha passat, tenim uns problemes, però ara la humanitat en té una altra. Com a humanitat en té una altra. La humanitat humana passa per uns altres nivells que els que va intuir Marx. Jo sé que és molt difícil, però he vingut a donar aquest missatge en tota la cura del món. No podem pensar en seguir creixent sense tindre en compte el que està passant. I està passant que
és incompatible l'evolució de l'economia que coneixem en aquest punt. I el problema, que no sé si és l'altra pregunta, estic prou des de la meva ignorància, dic que el sistema liberal capitalista no està en condicions d'afrontar el canvi climàtic. I ho dic en por, en molta por. En conseqüència, he dit alguna cosa que m'ha interessat ben prou. És un tema d'una nova solidaritat política i he volgut posar l'èmfasi que nos passarà és que els nostres nets moriran d'hipertèrmia en aquest país, perquè 3 graus en l'any 2050 no n'hi haurà qui ho aguante. Així. No vull dir el que passarà en Àfrica. Tenim un problema com a espècie. El nostre camp no ho pot comprendre. No nos podem entendre que una terra que tindrà un que no està. Per tant, assumiguem aquests temes i deixem, anem a veure, societat civil, el que siga, hi ha un missatge nou a donar des de la política, en tota la humilitat del món. Però això és el que he volgut dir. Un comentari molt breu, no? En el tema. Evidentment, la digitalització... Perdona que t'interrompa, perquè ja que he intervingut és molt tard. Tenim un problema en la teua intervenció i en la meua. Problema radical com a responsables. En aquests moments, posar el cotxe automàtic, el cotxe que va a soles, és una qüestió molt discutible des del punt de vista d'esquerres. No ho dic per tu, ho dic per la idea que n'hi ha. Perquè això el que fa és fer perdre llocs de treball, fer que els camioners no tinguin treball i a la contra, està llevant recursos i financiació per a resoldre el tema dels cotxes i els camions que vagin en una energia que siga compatible. O sigui, en aquests moments, en els Estats Units, hi ha una batalla entre les dues idees. No tinc cap dubte que si hi ha un duro, un euro o un dòlar, té que ser donat al motor elèctric i el tema de la conducció automàtica basada en intel·ligència artificial és una cosa que hem de discutir ben prou, perquè A, fa que va camí de que no n'hi hagi empleos i B, està utilitzant una quantitat d'energia terrible, que no he tingut que dir, terrible en el sí que estava. Per tant, és una investigació que no me mereix respecte. Perdona, no va per el grup, però és el que volia dir, perdoneu. Gràcies. Ara una intervenció de Vicent. Molt breu. Evidentment, la digitalització suposa un major consum d'energia elèctrica. Com se produeix que aquesta energia elèctrica sigui d'una forma més verda o menys verda és un tema, un altre tema que n'hi hauria i, evidentment, és un problema que n'hi ha que optimitzar. El que està clar també és que estem en una situació a nivell mundial que el país que no se sume a la digitalització segurament va tindre greus problemes. Tindrem que saber com fer-ho i fer-ho bé. I aquesta digitalització suposa que va haver més automatització en les indústries i en altres llocs. Això suposa que les indústries van a consumir més energia elèctrica i al preu que està avui l'energia elèctrica no van a poder ser competitives tampoc, si no se regula y se resuelve este tipo de problema. Entonces, yo creo que eso es algo que es un problema. El preu de la energia, si se va digitalitzant la indústria, n'hi ha que donar alguna solució perquè si no, no podran competir. Ja no les grans proveïdors de núvols, no? És a dir, que això ni se sap d'on consumeixen
la energía. Entonces, ese es un problema. I lo del cotxe automàtic, jo no crec que el cotxe automàtic se pugui ficar en marxa en un temps breu. No? És un tema, tecnològicament, n'hi ha tantes problemàtiques totalment automàtic i cotxes automàtics circulant en un entorn tan agressiu com és una ciutat és problemàtic actualment. El que passa és que és un dels exemples a plantejar d'on s'està aplicant la intel·ligència artificial i els problemes que pot produir, no? Si no se regularitza adequadament l'ús d'aquests vehicles. Gràcies. Muchas gracias. Sí, ya hemos acabado. Mañana más. Yo simplemente creo que es muy interesante no solo las intervenciones iniciales donde se han planteado los retos, sino que creo que en esta parte del debate han surgido algunas cuestiones que ha planteado Gregorio en particular sobre proteger el empleo. Estamos en un momento en el que nos tenemos que plantear la protección del empleo, aunque la tecnología nos supere. Yo creo que ya hace muchos años, ¿no?, se escribió sobre la sociedad del ocio, el pasar del paro al ocio y, por lo tanto, ver si somos capaces de financiar esa nueva situación o si culturalmente somos capaces de aceptar una sociedad del ocio. Y se ha incorporado aquí también pues un elemento que es importante, y es que ante los nuevos retos tecnológicos normalmente aparecen nuevos nichos de actividad, nuevos nichos de empleo y, por lo tanto, nuevas oportunidades también de generación de empleo. Tenemos que ver en esa balanza si protegemos el empleo, si facilitamos la generación de esos nuevos nichos de empleo y, por lo tanto, también con todos los elementos éticos y culturales que representa, junto con la necesidad de buscar la financiación de este nuevo modelo, estos nuevos retos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y mañana continuamos más y mejor no, porque no es posible, como decían algunos. Gracias.